Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones y por las preguntas. Voy a intentar ser esquemático porque es difícil poder abarcar tantas preguntas de todos los partidos políticos. Empiezo por orden. Señora Maite de la Iglesia nos preguntaba por los objetivos de esta ley, que eran fácilmente asumibles por todos. Yo quiero hacer referencia clara y concreta al principal objetivo, no del texto articulado, sino de todo el movimiento social e institucional que se ha generado en estos 2 años. Ese principal objetivo no es otro que poner el derecho a la educación inclusiva en la agenda política. Y para nosotros estar hoy aquí es un absoluto logro y por eso les damos las gracias a todos los partidos. Nos preguntaba también por nuestra opinión sobre equipos y departamentos de orientación. Y aquí la cuestión no es dirimir hoy cuestiones técnicas sobre departamentos o equipos, en mi humilde opinión, sino, sin embargo, hay que decir que la cuestión principal es las horas de trabajo que tienen esos profesionales y esas profesionales en los centros educativos. En la Orden 9 de 1992, que estructura las funciones de los equipos de orientación, hace 26 años, se hablaba de que los equipos de orientación tenían 18 funciones distintas, de las cuales, a día de hoy, le puedo asegurar, porque trabajo todos los días en un centro educativo, que solamente se cumple una, que es la de evaluar y realizar diagnósticos. Porque todas las demás de orientar, asesorar a familias, asesorar a equipos docentes, asesorar a equipos directivos, participar en la construcción de proyectos educativos, no se pueden hacer por falta de personal, por falta de horas de trabajo. Entonces la cuestión principal es que hay que incrementar las plantillas de orientación educativa en todos sus perfiles. Nos preguntaba también por las fuentes de las que beben las decisiones que se han tomado en este borrador. He dicho antes, el principal objetivo es poner la educación inclusiva en la agenda política y el mérito será cuando de manera inclusiva trabajen todos los partidos de esta Cámara para mejorar esta ley si procede, porque tienen que saber ustedes que las proposiciones de ley que vienen por iniciativa legislativa tienen que limitarse, tienen ciertas limitaciones de tipo material, no pueden entrar en determinadas colisiones con otras normativas y es modesta. Esta ley es modesta, solamente se refiere a prioridades que son sangrantes en la realidad educativa que vivimos día a día en los colegios. Evidentemente, un modelo de educación inclusiva debería ser algo muchísimo más ambicioso. Vuelvo a referirme al modelo de Portugal. En Portugal, en 2008, instauran el primer diploma, la primera normativa, pero en el 2012 ya lo estaban revisando, porque saben que cambiar el modelo de educación inclusiva es cambiar la mentalidad de las familias, de las formas de organizar los centros. Es una revolución entera, es la revolución inclusiva y eso no se hace solamente, somos conscientes de que no se hace solamente con una ley, se hace con una intención de cambiar esta cultura durante varias legislaturas. Y esta es la petición que le hace la ciudadanía a esta Cámara hoy, que se pongan a trabajar en esta línea. Nos preguntaba por las fuentes, Maite de la Iglesia. Bien, durante más de 2 años las fuentes han sido muy diversas, empezando por los técnicos municipales de los ayuntamientos, que son los que han contribuido a analizar los procesos de escolarización. También más de 10 expertos universitarios de toda España, que han revisado el texto en varias ocasiones. Los propios análisis del informe PISA de 2012 y de 2015. El estudio de campo de las ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid, en cuanto a los datos de escolarización y de escolarización de alumnos con necesidades educativas. La asamblea de directores y directoras de más de 40 colegios de la zona sur y 221 asociaciones de la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid, entre las cuales hay asociaciones profesionales, de PTSCs, de técnicos de integración, de orientadores, hay asociaciones de familias que viven directamente la realidad del sistema educativo madrileño. Estas son las fuentes de las que bebe esta proposición. ¿Quién realiza los planes de educación inclusiva? Pues evidentemente la educación inclusiva es un paradigma democratizador. Eso significa que la coordinación puede llevar la orientación educativa si hay personal suficiente, pero tiene que participar toda la comunidad. Y aquí hay material suficiente como para poder trabajar a nivel internacional. Hablemos del Index for Inclusion, la guía para la evaluación y la mejora de las
de las culturas educativas en los centros. Ahí no vamos a inventar nada, ya está inventado a nivel internacional, solamente hay que aplicarlo y dotar de los recursos suficientes. A la señora Beatriz Galeana agradecerle la intervención y decía usted que la diversidad es un valor. Yo añadiría, la diversidad es una característica consustancial a la especie humana, es la más evidente de nuestra especie, la diversidad que existe entre todos nosotros y nosotras. Lo que es antinatural es intentar homogeneizar las aulas, eliminar esa diversidad. No educar en la diversidad es educar en el miedo al otro, en el miedo al diferente, y eso luego nos gastamos el dinero en volver a hacer programas contra el racismo, contra la intolerancia, por la integración de las personas a las cuales se las está expulsando del sistema educativo en las etapas obligatorias, que es el sistema de socialización por excelencia. Señora Isabel Andaluz, muchísimas gracias por la intervención. Nos ha hecho una batería de preguntas bastante interesantes. Efectivamente, no hay inclusión sin presencia de la diversidad. Por lo tanto, hablar de segregación y hablar a la vez de inclusión es antagónico. Son modelos antagónicos. ¿Cómo se puede mejorar esta ley que nosotros presentamos? Mire usted, nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible, contando con todas las asociaciones profesionales y de familias, etcétera, los expertos. Sin embargo, siempre se puede mejorar, claro que sí. Porque aquí en esta Cámara hay calidad técnica y calidad humana para hacerlo. Estoy seguro de ello. Pero es que además hay un marco, hay un horizonte. Es el marco de la Convención por los Derechos del Niño y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Especialmente les invito a que lean el comentario número 4 de la Comisión de Discapacidad de la ONU, en la que se explica desde hace un año y poco cuáles pueden ser las vías para hacer realidad la educación inclusiva. Decíamos si esta ley es necesaria. Esta ley cubre necesidades prioritarias, necesidades sangrantes de niños que ya no pueden esperar más. Preguntaba también si es necesario tener una ley específica. Y aquí, perdóneme un poco la consideración que voy a hacer. No es específica, porque habla de la naturaleza del derecho a la educación en sí mismo. Es el derecho a la educación de lo que se está hablando. Por lo tanto, no es una ley específica para un grupo específico. Es una ley para todas las personas de la Comunidad de Madrid que están escolarizadas en la educación obligatoria. Se trata de la equidad, ni más ni menos. Hablaríamos del distrito único, de la libertad de elección. Son cuestiones técnicas que si en algún momento esto pasa a una fase de enmiendas, sería, creo que, donde habría que abordarlo. Y está muy bien hablar de la conferencia de Salamanca, porque ya desde 1994 ya ha llovido, y ahí ya se decía que los centros de educación especial tienen que empezar ya a convertirse en centros de recursos para los centros ordinarios, que es donde tienen que estar los niños y las niñas en educación obligatoria. Muchas gracias por sus apreciaciones, pero me da la impresión de que no terminamos de entender bien ni el contenido del derecho ni el paradigma inclusivo. Seguimos hablando de la inversión que se hace, la gran inversión que se hace en centros preferentes, en centros de educación especial, pero es que no es una cuestión solamente de recursos. Imaginemos que mañana se duplica el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Si ese presupuesto se dedica a políticas excluyentes, a 20.000 PTs más, profesores de pedagogía terapéutica, que van a sacar a los niños de las aulas, seguiremos estando en un paradigma excluyente. Si seguimos invirtiendo en abrir centros de educación especial, aulas especiales en las cuales se homogeniza la población escolar, seguiremos sin entender lo que es el paradigma de la educación inclusiva. Hay un conflicto cuando usted me dice, es que esto lo designan los profesionales. Claro, los profesionales están cumpliendo la normativa educativa de la Comunidad de Madrid. Pero es que el problema está en que la normativa educativa de la Comunidad de Madrid está en conflicto con una ley de rango superior, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por eso las familias, al final, se ven abocadas a reclamar su derecho en el único sitio donde se les está dejando, que es en los tribunales. Y le digo una cosa. Yo espero que por un acto de responsabilidad política de todos los grupos de esta Cámara dejen de obligar a las familias a acudir a los tribunales para defender su derecho, porque además las administraciones de las comunidades autónomas de La Rioja, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, están perdiendo estos litigios, están perdiendo esos procesos judiciales, pero en ese camino se están dejando la vida a muchas familias. Yo les pediría, por favor, que se pongan a trabajar para que sea la administración la que garantice el derecho a la educación de todas las personas. Eso es lo que les pido.
Dice usted, las familias tienen derecho a elegir y se cuenta con la opinión de las familias. Yo le puedo poner ejemplos que no tengo dedos en las manos para decirlos. Pregúntele a la familia que hay en Leganés, que lleva 1 mes y medio sin poder escolarizar a su hijo porque la administración le obliga a llevárselo a educación especial. Dicen, solo cuando las necesidades no pueden ser atendidas en el centro ordinario se derivan especial. ¿Por qué no pueden ser atendidas en centros ordinarios? ¿De qué depende que no puedan ser atendidas? Depende de los recursos que no se están dotando. Y les digo más, fíjense en el modelo de Portugal. En el modelo de Portugal, los recursos de la educación especial van a los centros ordinarios, que ese es el contenido fundamental del derecho a la educación inclusiva y, por ende, del derecho a la educación. Y así es como creo que se debería avanzar. Dice además, tenemos el 80% o el 85%, bueno, es una cifra que varía según las fuentes. Sí, mis fuentes es el Ministerio de Educación, no voy a entrar en ello. Mi fuente es el Ministerio de Educación. Para nosotros esto es un fracaso absoluto. Fíjense en la comparativa de este dato entre las comunidades autónomas y verán que la Comunidad de Madrid, superando el 20% de escolarización de alumnos con necesidades educativas en centros de educación especial, está por encima de la media de España. Y está muy por encima de comunidades autónomas como Navarra, como Cantabria, como el País Vasco o como Galicia. Eso no significa que en Madrid tengamos una epidemia de personas con diversidad funcional. Significa que las políticas que se están haciendo no entienden lo que es el derecho a la educación inclusiva. Eso es lo que significa. Vuelvo a repetir, grandes números que usted me da, también es 1 millón de alumnos. No voy a entrar en las proporciones. Vuelvo a repetir, no sirven de nada si no se trabaja conforme al artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por mi parte, agradecerles a todos la atención y emplazarles a que puedan trabajar esta iniciativa legislativa, y al grupo promotor y a los 42 ayuntamientos nos tienen a su disposición para todo lo que crean necesario y en lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Martín Fernández.